Hoy vamos a participar en la Santa Cena. Hoy leía Mateo, leí Lucas, también Marcos y Juan respecto de la Cena del Señor. Y vamos a compartir un par de pasajes. Hace un ratito Griselda nos leía Proverbios 16. En la próxima reunión voy a grabar la lectura y la voy a poner antes de la palabra, antes de la exposición de la prédica, para que vayamos también sembrando esa semilla de que la palabra se tiene que hacer pública, se tiene que publicar. Mateo 26 del 17 al 29, institución de la Cena del Señor. Un poquitito antes, en realidad el título institución de la Cena arranca del versículo 26. Pero siempre me gusta dar contexto a lo que leemos, para después poder expresar y llevarnos a comprender un poco más qué es lo que leímos. Mateo 26, 17, 29, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Vamos a leer Lucas, del capítulo 22, del 7 al 23. Hoy hay mucha palabra hoy. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y le hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hemos leído la palabra, ahora vamos a tratar de discernirla
para que esto sea para nosotros alimento. Jesús usaba parábolas. Los profetas y los maestros antiguos se valían de parábolas para mostrarles a la gente situaciones cotidianas y las pudieran entender. Uno dice, pero eso es de gente vieja. No, a veces nosotros no entendemos porque no se nos dice cómo entendemos. Cuando los discípulos les preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo, porque no les he dado a entender a ellos lo que es el reino de los cielos. A ustedes sí, pero a ellos no. Por eso Jesús estuvo caminando con sus discípulos. Él caminó con sus discípulos para enseñarles y mostrarles lo que Él venía a traer. Hemos visto que los profetas, cuando querían decir algo de forma que sus oyentes no pudieran por menos de entenderlo, querían decir algo de forma que sus oyentes no pudieran por menos de entenderlo. Hacían uso de acciones simbólicas. Ya hemos visto que Jesús también usó este método en la entrada triunfal, en el incidente de la higuera. Y esto es lo que debemos hacer aquí. Todo el simbolismo de la fiesta de la Pascua era una representación de lo que Él quería decirle a los hombres. Era una alegoría de lo que Él había venido a hacer por la humanidad. ¿Qué ilustración empleó Jesús y qué verdad se ocultaba en ella? Primero, la fiesta de la Pascua era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Amén. Jesús les dijo, Jesús no, Moisés, cuando liberó Egipto, le dijo, lo tienen que guardar. Todos los años van a comer la Pascua para no olvidarse de dónde lo sacó el Señor. Jesucristo toma la Pascua porque era la fiesta más importante de los judíos. ¿Amén? De los israelitas en general. Todo su propósito era recordarle al pueblo de Israel cómo los había librado Dios de la esclavitud de Egipto. Lo primero y principal era que Jesús representaba al gran libertador. Él vino a libertar la humanidad del pecado y del temor y a liberar a las personas que estaban cautivas por esto. Segundo, particularmente el Cordero Pascual era el símbolo de la salvación. Él se viene a presentar, Jesús se presenta como el Cordero. ¿Y qué hemos escuchado de chiquitos? Jesucristo, Cordero de Dios que quita El pecado. que lo quita, no lo cubre ya, lo quita. Esto es el simbolismo que está usando Jesús delante de sus discípulos. Les habla de la Pascua, fiesta que conmemora la liberación de Israel de Egipto. Les dice que hay un cordero que tiene que ser sacrificado. Esa noche Jesús comió cordero. Y a veces nosotros nos volvemos locos porque no hay que comer pescado. No, Jesús comió cordero, como estaba escrito en la palabra. Era carne, y a veces uno quiere santificarse con ciertas formas, o por comer pescado no vas a ser más santo, ni por comer cordero ni por comer verdura vas a ser más santo delante de Dios. Sé santo cuando Cristo está en uno. Bendito es el nombre de Dios. Acá Jesús se presenta como el Salvador. Había venido a salvar a la humanidad de sus pecados y de las consecuencias de estos pecados. Había venido a darle a las personas salvación en la tierra y en el cielo, salvación en el tiempo y en la eternidad. Acá hay una palabra que es clave y que encierra la totalidad de la obra del propósito de Jesús. Es la palabra pacto. Jesús dijo que su sangre era la sangre del pacto. Cada vez que se sacrificaba el cordero, la sangre era rociada sobre el arca, sobre la tapa del arca que tenía los querubines, el arca de la proposición, y se tiraba la sangre para hacer un pacto para que Dios cubriera los pecados de la nación. Jesús vino a dar su sangre, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que fuera quitado el pecado. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que la sangre, su sangre era la sangre del pacto. Un pacto es una relación entre dos personas. Yo hago un pacto con Griselda, un pacto puede ser de silencio, un pacto de un montón de cosas, un negocio, pactamos algo.
Es una relación entre dos personas, pero el pacto del que Jesús hablaba no era entre dos humanos, sino entre Dios y el hombre. Es decir, una nueva relación entre Dios, el Padre, y la humanidad. Lo que Jesús estaba diciendo en la última cena era: como consecuencia de mi vida y sobre todo como consecuencia de mi muerte, se hace posible una nueva relación entre vosotros y Dios. A nosotros nos separaba un abismo. El pecado y la muerte nos separaban de Dios. Mas ahora Jesucristo venía a poner un puente que hay que cruzar por la fe. Es un puente que muchas veces no se ve, pero que está para cruzar hacia donde está Dios, hacia la presencia de Dios. Hay que tomarlo por fe. Es como si dijere: ustedes me han visto y en mí han visto a Dios. Les he dicho y les he mostrado lo mucho que Dios los ama. Él los ama hasta el punto de sufrir todo lo que yo estoy pasando. Así es como es Dios. Gracias a lo que Jesús hizo, el camino para la humanidad está abierto a todo lo precioso que hay en esta nueva revelación con Dios. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Cuando concluye el pasaje que leímos de Mateo, dice que salieron y cantaron un salmo antes de subir al monte de los olivos. Jesús y los discípulos cantaron un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Una parte esencial del ritual de la Pascua era el canto del Hallel. Hallel quiere decir alaba a Dios. El Hallel consistía en los Salmos 113 del verso 1 al 9 al Salmo 118, 1, 29. Son todos salmos de alabanza. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy me fui a los Salmos cuando leí este comentario de Barclay, me fui a los Salmos y lo leí, y es espectacular. Es un himno de alabanza que tendríamos que aprenderlo para cantarlo cada vez que nos reunimos. Debemos notar el último detalle. Jesús dice que no celebrará la fiesta con sus discípulos otra vez hasta que la celebre en el reino de su Padre. Aquí se halla sin duda la fe divina y el optimismo divino. Jesús se dirigía a Getsemaní, al juicio ante el Sanedrín, a la cruz, y sin embargo aún seguía pensando en términos de un reino. Él no pensaba en su muerte, él estaba pensando en el reino que se iba a establecer con su muerte. Para Jesús la cruz nunca fue la derrota. Al contrario, era el inicio de la victoria. Jesús no va a la cruz a morir, va a la cruz como quien va camino del trono a reinar. Él necesitaba de esa cruz por nosotros. Él la ponía por nosotros para poder sentarse en el reino y darle toda la gloria al Padre. Iba de camino al Calvario, pero también de camino al trono. Cuando leemos Lucas 22, vemos que Jesús, y esto es un comentario de Barclay, no deja las cosas para el último momento. Se había formado un plan y él lo estaba llevando a cabo. Las casas de más categorías tenían 2 habitaciones. ¿Se acuerdan que leímos que estaban en el aposento alto? Las casas judías, los que tenían billulla, dinero, plata, FT, como quieran decirle ahora, cash, sus casas tenían un aposento alto. Y fíjense qué bueno, ¿no? Qué grande que son porque cómo aprendemos. En la fiesta de las Pascuas, ese aposento alto se daba gratis a los que venían de afuera, para que pasaran ahí la Pascua. Entonces, Jesús no vivía en Jerusalén, él vivía en Galilea, en Nazaret estaba su casa. Pero él andaba como maestro y él andaba por todos lados. Estuvo en lo de Lázaro, con Marta, por donde iba siempre tenía un lugar. En esta ocasión, y fíjense cómo Jesús muestra su oficio de profeta. Señor, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? En una versión le dice que le dijo a los discípulos: vayan a tal lugar y hagan lo que yo les digo. Mateo no lo explica tan bien como Lucas. Lo que pasa es que Lucas es historiador. Lucas hace toda
Mateo lo explica para los judíos, y los judíos sabían cómo era la historia. Lucas escribe tanto para judíos como para griegos, y les dice algo. Pedro y Juan, él los manda a Pedro y Juan. En la otra dice que a los discípulos, acá especifica con nombre. Dice, ¿y a quién vemos? Cuando entren en la ciudad, va a salir a ustedes un hombre con un cántaro de agua. Síganlo, y en la casa que le entrare, vayan y hablen con el padre de la casa. Y díganle, nuestro maestro quiere pasar la Pascua con sus discípulos, y él los va a llevar al aposento alto arriba. En aquel entonces, los hombres no salían a buscar agua. Eran las mujeres. Entonces no iba a ser muy difícil encontrar a un hombre que llevara un cántaro de agua a la mujer. Era el único. Y ahí vemos el oficio del profeta de parte de nuestro Señor. Vayan a tal lugar y van a ver tal cosa. Hagan conforme lo que les digo y ustedes van a recibir lo que están buscando. Fueron, encontraron, le prepararon la cena al Señor. Y dice, lo que les expliqué recién. Las casas tenían preparadas dos habitaciones, una encima de la otra, de modo que la casa parecía formada por dos cajas, una caja pequeña encima de la otra. A la habitación de arriba se llevaba por una escalera externa, y en el tiempo de la Pascua el hospedaje era gratuito en Jerusalén. Lo único que el hospedador podía recibir por el alojamiento de peregrinos era la piel del cordero que se comían en la fiesta. Pero bueno, esta vez el cordero no dejó la piel ahí, la dejó en la cruz. Incluso la sepultaron, incluso esa misma piel se glorificó. La habitación de arriba se solía usar para que se reuniera un rabino con sus discípulos predilectos para hablar con ellos en intimidad. Jesús había tomado medidas para disponer de una habitación así. Envió por delante a Pedro y a Juan para que buscaran un hombre con un cántaro de agua. Y lo encontraron, tal como le dijo el maestro. La fiesta se estaba celebrando y Jesús usó dos... Jesús usó los símbolos tradicionales para darle un nuevo significado. Lo mismo que les dije de lo que decía Mateo. Usó símbolos. Dijo del pan, esto significa mi cuerpo entregado por amor de vosotros. Acá tenemos lo que se suele llamar un sacramento. Un sacramento es algo que yo tengo con una persona. Voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo muy íntimo. Y mi amigo me dice, Luis, el día que yo tenga que partir, hacete cargo de mis cosas. ¿Quién de ustedes no tiene en un cajón algo guardado que le regalaron hace mucho? O que perteneció a una persona que querían mucho. Y cada vez que tienen eso en la mano, se acuerdan de esa persona. Oh, eso es un sacramento. Es algo que nos recuerda. Acá lo dice Barclay. No hay nada especialmente teológico ni misterioso en esto. Muchos tenemos un cajón lleno de baratijas y cosas que no queremos tirar, porque nos recuerdan a personas o a situaciones que nos son queridas. Son todas cosas corrientes, no tienen valor, pero para nosotros sí tienen valor. Esto es un sacramento. Cuando enterraron, bueno, acá viene una historia que por ahí, de unos hombres que enterraron a un almirante muy querido y muy amado, y cuando lo bajaron al sepulcro lo cubrió una bandera. Tomaron la bandera y la cortaron en pedazos y se la repartieron entre todos, para tener algo que después decían, esta bandera le pertenecía a fulano, y se acordaban de lo que ellos habían vivido. ¿Qué tiene que ver con esto? El pan que tomamos en la comunión es un pan común y corriente, pero para el que tiene el corazón dispuesto a sentir y a entender, es el mismo cuerpo de Cristo.
En segundo lugar dijo de la copa, esta copa representa el nuevo pacto y el hombre que hace posible al precio de mi sangre que se derrama por amor de vosotros. En su sentido bíblico, pacto es la relación entre el hombre y Dios. Dios acercó en su gracia al hombre y el hombre se comprometió a obedecer y a cumplir la ley. Éxodo 24, 1, 8. La continuidad de ese pacto dependía de que el hombre cumpliera su compromiso y obedeciera la ley. Pero el hombre ni pudo ni puede. Y el pecado interrumpe la relación entre Dios y el hombre. Todo el sistema sacrificial de Israel está diseñado para restaurar esa relación por medio de los sacrificios que hacían expiación por el pecado. Lo que dijo Jesús fue: con mi vida, con mi muerte, yo he hecho posible una nueva relación entre vosotros y Dios. Sois pecadores, es cierto, pero porque yo he muerto por ustedes, ahora son amigos y no enemigos de Dios. Costó la vida de Jesús de restaurar la relación perdida entre Dios y los hombres. Y tercero, Jesús les dijo: haced esto para acordaros de mí. Cada vez que hagan estas cosas, memoria hacéis de mí. Jesús sabía lo fácilmente que se olvida la mente humana. Los griegos decían que el tiempo borra todas las cosas, como si la mente fuera una pizarra. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor y tomamos la cena del Señor, o el partimiento del pan, o la Santa Cena, estamos haciendo memoria de Él. ¿Para qué? Para no olvidarnos de aquel que por medio de su vida nos dio entrada en el reino de Dios, de aquel que por medio de su vida nos libera de la esclavitud, de la muerte y del pecado. La presencia del traidor a la mesa hace que la tragedia aún más trágica. Jesucristo tiene en su mesa siempre que se celebra la comunión a los que lo traicionan. Hay gente que está en la iglesia y que va a traicionar a Jesús, pero Él los tiene sentados a la mesa con Él. Encima, cuando los están traicionando, le dice: amigo, con un beso. Amigo mío, con un beso me entregas. Ese es el amor de Dios. Celebra la comunión con los que le traicionan, porque si en la casa del Señor nos comprometemos con Él y luego en nuestra vida salimos para negarle, somos traidores a su causa. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Jesús se reunió con sus discípulos en la casa, en el aposento. Estaban cenando. Hubo un acto más que definió a nuestro Señor y que nuestra hermana trajo a memoria. Quizás ella ni sabía de lo que iba a hablar yo, pero ella lo trajo. Facundo hoy nos sorprendió. Es más, nos sorprendimos cuando llegamos y vimos la luz prendida. ¿Qué pasó? Nos olvidamos la luz prendida. Si la apagamos, nieto. Estaban todas las luces prendidas, la computadora prendida, me estaba limpiando. Gloria a Dios, gracias Señor. Entonces, y después Gloria, Griselda también lo dijo, el servicio. Lo importante que es el servicio. Hoy me llamó Omar. Hola Luisito, hablamos algún par de chistes, porque cuando él me llama por teléfono yo le digo: hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Dice: oh, hola, ¿cómo estás? Me dice, ¿cómo andás? Dice que esto que el otro, libertario. Me dice, acá estoy justo, ahora estaba hablando con la embajadora Mondino y estamos cayendo en la cuenta que todos los chinos son iguales. Porque un furcio que dijo la embajadora de que ella no puede distinguir a un chino militar de un chino científico, porque vos mirás a los chinos y son todos iguales. Y luego lo comprobé, porque fui al chino de la esquina, fui al chino de la otra cuadra y son todos iguales. Y nos reímos un rato y después me dice Luis, bueno, hoy es el cumpleaños de Lili y la esposa de él, y la esposa de él le dijo: quiero que invites a Bella Cecilia. Me dice: mi hijo no me puede ayudar con el tema del asado. Me dijo: el problema que está teniendo en su cuerpo es artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea. Su cuerpo está atacando su propio cuerpo, es una enfermedad autoinmune. Se está comiendo los cartílagos. No sé si me parece que
amigo es especialista del médico de eso, para eso. Él tiene una reumatóloga que le dijo vamos a tratar. Pues claro, porque él se recibió para eso y dar acá porque no hay médico para eso. No. Por eso él se recibió aquella acá en el... Sí, ya, Entonces, bueno, el médico clínico, el que le pidió los análisis, dijo, mirá, con un cambio de hábitos, un cambio en la alimentación, ejercicio, ingesta de algunas cosas, dice, esto se hace más leve. Pero la reumatóloga, que es la que trata esa afección, le dijo, mira, es difícil, porque está en un estadio más bien avanzado. Pero bueno, estuvimos hablando de eso y él me dice, ¿me vas a poder ayudar con el tema del asado para servir? Sí, Omar, contá conmigo, no hay problema, ¿no? Yo no tengo drama. Incluso me dice, Luis, yo mañana a la mañana no voy a tener reunión, la voy a tener a la tarde. Necesitaría, si vos me podés dar una mano para la reunión. Lo que vos necesites, Omar. Bueno, voy a hacer la reunión a las 7 de la tarde, necesitaría que fueras a predicar. Contá conmigo, Omar. ¿Cómo se dieron todas las cosas hoy? ¿Cómo es el Señor? Parece, es práctico el Señor, es práctico, muy práctico. No es de estar pensando y divagar, no, Él es práctico. ¿Me vas a servir? Sí. Bueno, entonces haz lo que te mando. Nuestra hermana sintió la necesidad de servir a este niño en su último día de trabajo. Facundo vino, abrió la puerta, entró, limpió, acomodó. Es su servicio. Y Jesús, en Juan capítulo 13, del versículo 1 en adelante, nos cuenta que en esa última cena, él estaba cenando y él se levantó, porque dice, con el amor con el que él los había amado, él los amó hasta el final. Se levantó de la mesa, se puso una toalla, cazó un lebrillo, lo puso agua y quiso ir a lavarle los pies. No, fue y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Cuál es el tema? El tema es que uno de sus discípulos, Pedro, le dice, Señor, ¿tú me vienes a lavar los pies a mí? Nunca, jamás voy a dejar que me laves los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de mi Padre. Y Pedro, rapidísimo, Señor, no solo los pies, sino también la mano y la cabeza. Y Jesús le respondió también, Dios es un genio, un capo. ¿Por qué? Porque le dijo, no es necesario, solamente es necesario lavarte los pies, que es lo que se contamina. Porque vosotros ya habéis sido lavados por la palabra que yo les dije. Aunque uno de ustedes no está limpio. Vosotros estáis limpios, aunque uno de ustedes no. Y estaba hablando de Judas. Pero ellos no lo terminaban de entender. En el capítulo 15, no lo leí, se dieron cuenta, no leí Juan 13, lo parafraseé. En el capítulo 15, en el versículo 3, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Cuando Griselda nos leyó el capítulo 16 de Proverbios, voy a unir todo, porque la palabra es un todo, y no hay nada que se contradiga. Ella nos dio esa palabra de verdad, esa palabra que nos limpia, que nos lava, que quita toda la mancha, toda la impureza. Nos dijo cómo tenemos que vivir, cómo le agrada a Dios que nosotros vivamos. Seamos obedientes. Hay una parte que habla de la obediencia, habla del servicio, habla de nuestra boca, habla de lo que decimos, habla de cómo pensamos, habla de lo que guardamos en el corazón, qué no guardamos en el corazón, habla de que nos tenemos que cuidar de cierto tipo de personas y los comentarios que hacen. Dice que el que acarrea chismes separa a los amigos. Si a mí viene alguien y me habla mal de Facundo, primero le voy a decir, no me hables mal de Facundo, yo a Facundo lo conozco. Sí, pero Facundo habla mal de vos atrás tuyo. No sé,
no me importa. Lo que me vas a decir me edifica a mí, me es de bendición, o me vas a hablar mal de él. Yo se lo dije a varios, incluso a mi hijo se lo digo siempre. No escuches a otros que te hablan de personas que son cercanas a vos. Dejá. No prestes el oído, porque te van a decir, ¿vos sabés que fulano o fulanita está hablando de vos pestes? Yo no lo vi y no lo escuché. No me voy a dejar llevar por la lengua de hombres, porque la lengua que dice Santiago de la lengua es un miembro pequeño, pero que inflama todo el cuerpo. Y me lleva a mí a pensar mal del otro y decir, cuando lo encuentre, él que me va a escuchar. ¿Quién es este para hablar de mí a mi espalda? Y no sé qué fue lo que dijo. ¿Amén? Gloria a Dios. La palabra de verdad nos limpia. Desde que empezamos hoy la reunión, hemos tenido palabra. Cuando Jesús le lavó los pies, Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Es lo que yo le decía. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. ¿Sabéis lo que les he hecho? Preguntó Jesús. Vosotros me llamáis maestro y señor, y también decís, y bien decís, porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Tenemos que sacar de nuestra mente el concepto de que lavar los pies significa ir y lavar los pies. El acto de servicio de encontrar a Facundo hoy limpiando la iglesia es el acto de servicio del que habla la Escritura. El acto de que Dios a nuestro corazón dice quédate, servilo. ¿Por qué? Por plata, no, por amor, porque no te van a pagar este día. Y quedarte y hacerlo es servir por amor. Orar por una persona es como lavarle los pies. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo. Y es lo que nos pide nuestro Señor. Jesús dijo, si ustedes hacen lo que yo les mando, serán mis amigos. ¿Quieren ser amigos míos? Sí, bueno, hagan lo que les mando. Él nos dejó el ejemplo en todo lo que nosotros necesitamos saber. Y por ahí me dicen, no puedo separar ni en mi mente ni en mi corazón el hecho de que quiera conocer a Jesús y me digan, no, pero Jesús está en vos. Ya no es necesario que mires la palabra. ¿Cómo que no? Es imperioso conocer la Escritura. Porque la Escritura es mi Señor. Él es la palabra, Él es el verbo. Yo a través de la Escritura lo conozco y cada día lo conozco más y entonces puedo servirlo más como Él quiere que le sirva. No solamente conociendo el consejo del proverbio, sino conociendo el salmo que le alaba, sino conociendo la Escritura que está en la carta. Pero Pablo no leía la Escritura. Sí, Pablo se conocía la Torá de punta a punta. Conocía los profetas de punta a punta. Pues la Torá son 5 libros, después tienen los profetas ellos. No me acuerdo el nombre que le daba, pero la Torá era uno. La Tanaj. Bien ahí, bien. Alumno aplicado. Conocía la Torá y conocía la Tanaj. Y no había que hablar a Pablo y darle vuelta
lo que él proponía, porque encima era alumno y había sido discípulo de Gamaliel, maestro de Israel en la palabra. No era cualquier caído de catre. Y conocedor de lo que era la filosofía griega de ese momento, conocedor de un montón de cosas. Y él es el que más hincapié hace en que vayamos a las Escrituras. ¿Tengo a Cristo en mi corazón? Sí. El otro día me decían, pero si tenés a Cristo en tu corazón, no es así. Sí. Pero ¿cómo puedo encontrar? Porque yo puse que al leer las Escrituras, al escudriñarlas, voy a encontrar, escribí yo, a aquel que ya me conoce a mí. Escudriñando las Escrituras voy a encontrar a la persona de la cual las Escrituras me dan testimonio, que me conoce a mí desde antes de yo haber nacido. Él me conoce desde antes de yo haber nacido, los conoce usted desde antes de haber nacido. Él nos conoce y dice que nos forma en el vientre de nuestra madre. El Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces las Escrituras me están diciendo que Dios a mí me conoce desde antes. Y que desde antes Él me escogió. Y que desde antes Él me puso en Cristo Jesús. Y que desde antes Él tenía preparado todos los caminos para los cuales yo estoy caminando. Entonces, cuando yo dejo que mi mente diga, sí, Luis, pero no estás haciendo algo bien porque vos fijate cómo te duele la pierna derecha y fijate lo que estás haciendo. Si Dios conoce todas las cosas, Él preparó todas las cosas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la fe, Él es el que nos alimenta, es el que nos alienta, el que nos sostiene con la diestra de su poder. ¿Qué puedo yo más que hacer lo que dijo Cecilia hoy? Dar gracias por el amor y la misericordia de Dios. Cada día tenemos que recordar lo que vamos a hacer ahora. Que Jesús, reunidos en el aposento alto, tomó la cena con sus discípulos. Y después de haber cenado, fíjense en que la Escritura es clara, después de haber cenado, Él tomó pan. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, dice, y levantó el pan y dio gracias. Amado Padre, te damos gracias por este pan. Como leíamos recién, un símbolo que hasta los judíos y el pueblo de Israel conocían. Símbolo del cuerpo de nuestro Señor, el cual fue partido y despedazado por nosotros. Nosotros te damos gracias por este pan, porque este pan representa para nosotros el cuerpo de nuestro Señor. Hacemos esto en memoria de Él. Gracias, Señor. Dice que después de haber cenado, de haberles dado el pan, tomó la copa y la levantó y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual por vosotros fue derramada para remisión de pecados. Gracias, Padre, te damos por la sangre de Jesús, la cual fue vertida a través de la cruz del Calvario. Esa sangre fue vertida para limpiar nuestros pecados, nuestras iniquidades, para quitarlos para siempre de nosotros al sernos imputada su justicia. Padre, te damos gracias por Jesús, por la cruz y por todo lo que tú haces mediante el poder de tu Espíritu Santo en nosotros al recordar este sacrificio, al recordar este pacto nuevo hecho en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el cuerpo y por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Repartimos? Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Y después comemos el pan y bebemos la copa. Después de esto vamos a estar orando por Sergio, por Gloria, por la salud de Gloria, por la salud de Omar y por cada petición que haya en sus corazones. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú nos das.
Bendícenos, Señor. Gracias. Cuando estemos todos listos, comemos el pan. Amén. Comemos el pan. Bebemos la copa en el nombre del Señor. Amado Dios, delante de ti, Señor, Gracias. te damos gracias por el pan, por el vino. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos. Te pedimos por aquellos, Señor, que están durmiendo, que no pueden escuchar la voz del hombre, pero sí pueden escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones. Prepáranos, Señor, para recibir tu palabra, para recibir todo aquello que tú has preparado de antemano para nosotros. Te pedimos por Sergio, Señor. Te pido por la salud de Gloria. Toca esos pulmones, limpia esos bronquios en el nombre de Jesucristo. Llévate todo catarro, toda gripe en el nombre de Jesucristo, para que ella pueda, Señor, estar mejor, más aliviada y pueda servirte. Te ruego por la vida de Griselda. Toca su espalda, libérala, límpiala, sánala. Amén. Fortalece su corazón, su espíritu, Sí, Señor. Gloria a Dios. para que ella te sirva, Señor. Te Amén. pido por Facundo. Aumenta, Señor, en él esa gratitud que le hace ponerse al servicio, Señor, sin que nadie se lo pida. Gloria a Dios. Porque sé que tú has tocado su corazón. Ayúdame. Bendícelo, obra sobre él, para que él pueda ser de bendición a otros también. Amén. Te pido por Jonathan, por Morena. Auméntale la fe y la confianza, que ellos puedan buscarte, encontrarte, y que tú puedas bendecirlos, Señor, con sabiduría, con inteligencia. Toca sus corazones. Te ruego, Señor, por Dulcinea, por sus hijos, por Matías, por Luz María. Te ruego por Noelia, por Sebastián, por Santiago, Zaira, sus hijos. Te ruego, Señor, por cada barrio, por los vecinos de Gloria, por los vecinos de Griselda, por nuestros vecinos, por los vecinos de Facundo. Como dice tu palabra ahí en el Proverbio cuando nos leía, Señor, que aún a tus enemigos tú haces estar en paz con tus hijos. Amén. Señor, te pido para que Gracias. la armonía reine en el entorno donde nosotros nos movemos, y para que tu gloria se manifieste a través de nosotros, y los hombres y las mujeres puedan darte la gloria a ti por lo que nosotros hacemos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Y a su nombre, Gloria. ¿quién vive? Cristo. Un aplauso al Señor Jesucristo.